¿Cuántos de aquí están cansados? Agotados. Gloria a Dios, estamos recién empezando el año, hermano. Estamos recién empezando el año. Estamos recién y cierto, y pareciera ya las malas noticias, cierto, empiezan a aparecer y nos generan cierta incertidumbre, cierta ansiedad. Y antes de comenzar, me gustaría saber si alguno de ustedes alguna vez ha estado con un famoso. Que levante la mano, que se ha sacado una foto o ha conversado con algún famoso. Sí, sí. Bueno, yo trabajé en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor por 8 años. Y ahí se ven, ellos se inscriben sus obras, pero ahí está la sociedad de intérpretes, artistas. Y yo recuerdo que en ese trabajo entraban y salían artistas. Pero como norma de la empresa, la gente no podía andarle pidiendo ni autógrafo, ni queriendo sacarse fotos con ellos. Algunos igual se la sacaban y la publicaban ahí, ¿cierto? Porque no sé si a usted le ha pasado, pero alguien que se encuentra con un famoso, cuando se recuerda, ¿qué hace? Empieza a contar la historia. Uy, ¿sabéis que yo una vez, ¿cierto? Me encontré, mire, y saca la foto. ¿Sí o no? Porque trae emoción, ¿cierto? Y recordarse de eso. Yo recuerdo que una de las personas que más estuvimos con él, fue en ese tiempo que era presidente, era Fernando Viergo. Entonces Fernando Viergo traía su computador, ¿cierto? Que se lo revisaran. Lo invitábamos a almorzar, almorzábamos juntos. Nos invitó a su casa a Santo Domingo, cuando quieran, vayan. Pero si uno piensa, eso es emocionante. Con el futbolista, ¿cierto? Sacan fotos con los futbolistas. Pero yo hoy día me pregunto, ¿y ellos se acordarán de nosotros? Yo el otro día lo vi en la tele a Fernando Viergo y dije, ¡oh! Mi jefe. ¿Pero se acordará de mí? Bueno, todos los que están aquí se han encontrado con Jesús. ¿Cuántos han aceptado a Jesús? Y hay tiempos donde nosotros nos acordamos cuando recibimos al Señor. Y uno de esos momentos es la Santa Cena. Cuando nosotros hacemos la Santa Cena, decimos, ¿hacemos esto en qué? En memoria. Jesús pidió que lo recordáramos. Pero es interesante porque cuando Jesús pide que lo recordemos, Él no dice, recuérdate cuando nos tomamos una foto, sino que Él dice, recuerda mi muerte. ¿Se acuerdan, no? De eso en la Santa Cena decimos, recordamos la muerte del Señor. Y cuando estamos ahí celebrando la Santa Cena, ¿qué se nos viene a la mente? Lo que yo era antes. Lo que Jesús tuvo que pagar y vivir por nosotros. Y lo recordamos. Estábamos en el ensayo el martes pasado. Para que usted sepa, la iglesia está preparando una obra de teatro de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y la idea es que hoy día tenemos ya una fecha, que el sábado 22 de abril, nosotros vamos a invitar a gente que no conoce al Señor. La idea no es que usted venga y se entretenga, sino que usted venga y traiga a alguien ese día y pueda ver esta obra de teatro. Pero cuando uno hace una obra de teatro, es como que revive ciertos momentos. Y estábamos aquí reviviendo la muerte de Jesús. Y algunos de los que estaban aquí van a decirme amén. Porque cuando empezamos a recordar la muerte del Señor, ¿qué sentimos? Emoción, pero empezamos a recordarnos lo que Él hizo por nosotros. Y sentimos su presencia. Y eso pasó en el último ensayo. Algunas lloraron, otras actuaron. El tema es que a pesar nosotros de haber recibido a Jesús por años algunos,
¿Quiénes llevan menos de 5 años que hayan aceptado a Jesús? 10 años. Hace 10 años. 15. 20. 30. El tema es que cuando empieza a pasar el tiempo, algunos dicen, olvidó su primer amor, dejó su primer amor, se enfrió. Algo empieza a pasar. Pero yo creo que son las experiencias que de alguna manera nos van dañando. Experiencias de raíces de amargura, de problemas que uno ve o tiene en la vida, de daños que alguien le hace, que lo mira mal, que lo mira feo, que le da la desconocida. Pero lo que Dios quiere es que seamos sanos, que estemos en paz con todos. La Escritura dice que Jesús vino a los suyos, y yo siempre lo predico, y los suyos no le recibieron, pero no fueron todos. Hay algunos que lo recibieron, ¿cierto? Hay muchos judíos que aceptaron a Jesús. Y yo hoy día le voy a contar la historia de uno. Y el mensaje de hoy día está ahí en Lucas 19, versículo 10. Y el nombre que le puse a este mensaje, una selfie con Jesús. ¿Quién quiere una selfie con Jesús? ¿Quién quiere una selfie con Jesús? Así que puede ponerse de pie y abrir su Biblia. Ahí en Lucas 19, 10. Le puse una selfie con Jesús porque hoy día la moda es, ¿cierto? Donde usted va, sacar la cámara y sacarse una selfie. Usted va de vacaciones, selfie. Va a un restaurante, selfie. Va a un cumpleaños, selfie. Va a una reunión, selfie. Y ahí están todas las selfies. Entonces ahora vamos a hablar de una selfie con Jesús. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. En este día, este es el resumen de tu palabra. Señor, yo te pido en nombre de Jesús por cada uno de los presentes. Señor, tú les conoces, tú nos conoces, tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, en este día, que tu palabra fluya en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, no a ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. La humanidad está perdida. Y en una clase nuestra, en educación cristiana, hablamos que la humanidad está perdida, está condenada. El ser humano que no conoce a Jesús está perdido. No hay salvación para aquel que no conoce a Jesús. Y lo vemos. Mire la sociedad. Mire cómo está el mundo. ¿Sabe lo que nos prometió la ciencia? Que se iban a acabar las enfermedades. ¿Sabe qué nos prometió la ciencia? Que se iban a acabar el hambre. Y lo único que se ha acabado es la naturaleza. Han destruido todo. Se han hecho grandes inventos. Pero se ha usado esos inventos para destruir. ¿Qué hizo la bomba atómica? Pareciera que vamos avanzando, pero de nuevo estamos en guerra, con miedo de una tercera guerra mundial. Porque el ser humano no aprende. El ser humano día en día va de mal en peor. Y algunos dicen, pero yo no. Pero hay una decadencia en la humanidad. Yo en la clase les comentaba que antes acá en Simón Bolívar, que son casas pequeñas, no teníamos protección en las ventanas en los años 80. Usted no sé si se acuerda, pero porque son más jóvenes ustedes. Pero la puerta no tenía una reja antes. Los patios tenían una muralla baja. ¿Cierto? Uno podía conversar con los vecinos. Pero hoy día
Estamos viviendo encerrados, con miedo. ¿Qué le está pasando al ser humano? Es que yo no, pues hermano. Usted no miente. Usted no roba. Usted no es infiel. Usted ama. La sociedad está perdida. Y si no aceptamos que Jesús murió por nosotros, que somos pecadores, que Cristo vino al mundo a salvar al pecador, dijo Pablo, de los cuales dijo, yo soy el primero. No dijo, no, yo ya acepté a Jesús, yo no soy pecador. Pero tenemos que recordar cada cierto tiempo lo que Jesús hizo con nosotros, lo que Jesús nos prometió. Porque si no, empezamos a deslizarnos y no nos damos cuenta. Y de nuevo estamos aunque estamos aquí, estamos súper lejos de Dios. La historia de la salvación está en la Escritura completa. Y yo a veces pregunto, ¿quién lee la Escritura todos los días? Levante la mano. Gloria al Señor. Una vez a la semana. Nunca. Pero sean honestos, pues. Estamos hablando entre cristianos. En la Escritura está la historia de la salvación. Dios creó el universo, todo lo que hay. Llamó a un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Para hacer una nación de él. Gracias, pastora. ¿Cómo se llamaba? Abraham lo llamó. Podría haber sido Luchito, podría haber sido Pepito, José, cualquiera. Pero era Abraham y le dijo, le dio promesas. De ti voy a hacer una gran nación. Te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y de ti, de tu simiente, saldrá la salvación para todo el mundo. Serán bendecidas todas las familias de la tierra de tu simiente. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Quiénes eran los hijos de Abraham? No quiero hacer la genealogía. Cata, se asustó la Cata. Los judíos, todo el pueblo de Israel eran descendientes de Abraham y tenían esa promesa. Pero ¿qué les pasó a ellos? Dios también les dio una advertencia. Que el día que ellos se alejaran, que el día que ellos olvidaran de dónde Dios los había sacado, ¿qué le iba a pasar? Que iban a ser esparcidos en la tierra. Y ahí está la historia, ¿cierto? Los patriarcas, Jacob, vienen los reyes, ellos piden rey. Saúl, después David, que era conforme al corazón del Señor. Y viene la promesa. Una tercera promesa, de las más importantes. Dios va a enviar un Mesías, un rey, un descendiente de David, que va a salvarnos a todos. Ser descendiente de Abraham significa que yo disfruto de las bendiciones de Dios. Al que te bendijere, le dijo Dios, será bendecido. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Dios les prometió bendiciones. Bendito el fruto de tu vientre. Bendito tu alacena. Dios es tu proveedor, tu escudo protector. Esas eran las bendiciones que venían de parte de Dios. Y ahí uno lo lee en el Génesis, ¿cierto? Esa tierra iba a fluir leche, miel, provisión, ganado. Era una tierra rica. Pero en tiempo de Jesús estaba pasando algo difícil para ese pueblo. Y me puse a pensar en la vida de un niño de esa época. Que nace un pequeño, ¿cierto? Y su familia desde pequeño le enseña, porque eso dice la palabra, ¿no? Al salir, al entrar,
al acostarse, al ir por el camino, un descendiente de Abraham enseñaba la palabra a su hijo y le decía: mira, nosotros somos el pueblo de Dios, somos su especial tesoro. Dios nos dio esta nación, esta tierra. Y les contaba la historia, y desde pequeños ellos conocían la escritura de memoria, la recitaban. ¿Sí o no? Y pensando en este niño que se aprendió la Torá, las fiestas que celebraban el día de la expiación, donde llevaban estos animales que sacrificaban, o la Pascua, o el Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos. Y estos niños disfrutaban de esa fiesta. Para que ustedes sepan, un judío a los 12 años ya era responsable ante la ley. Él sabía lo que era bueno, lo que era malo, lo que podía hacer, lo que no podía hacer. Y yo pensaba en este niño que estaba creciendo en ese tiempo y de repente empieza a madurar, lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando empezamos. Yo ya pasé hace rato por eso, pero 14, 15, 16, que vienen esas crisis existenciales, donde empezamos a buscar, ¿cierto? El joven empieza a buscar consejo también de sus padres. Ya no basta lo que dice solo el papá, sino quiere ver el mundo, ¿sí o no? Y quiere tener su propia identidad. Y yo me imagino ese niño que había aprendido que todo era de ellos, que Dios estaba de su parte, que Dios era su pastor, que empieza a mirar y se da cuenta que está lleno de soldados romanos. Donde va hay soldados romanos. Hay un lugar ahí donde crucificaron a varios que quisieron rebelarse. Y ese niño empieza a preguntarle a su papá: ¿qué pasa? ¿No se supone que Dios nos creó como nación? ¿O estamos subyugados? ¿Por qué nos pasa esto, papá? Y empiezan a cuestionarse. ¿Y esta tierra es nuestra? ¿Por qué hay que pagar tributo? ¿Por qué hay que pagar impuestos? Hoy leí en un Twitter una niña decía: ¿por qué tenemos que pagar por el agua? ¿Por qué tenemos que pagar por la luz? Si esto brota de la naturaleza. Y ustedes saben ahí todo, pero ¿cómo no sabe? No es que el agua no llegó sola aquí. Hay, cierto, viaducto, hay trabajo. Es por eso que el agua se paga, no es porque si no usted tendría que ir a sacarla a un río. ¿Cierto? La luz no brota. Hay que capturarla, la energía, y hay que canalizarla, ¿no es? Hay gente que cree que no tiene que pagar por un terreno y se los toman. Nosotros pagamos impuestos, ¿no? Pagamos contribuciones por los que tienen sus casas grandes, ¿cierto? Contribuciones. Hay que pagar impuestos. El 20%, el 19% de su sueldo va al Estado. Eso es impuesto. Usted tiene que pagar por usar la carretera, ¿o no? Sí, pues. Sí, pues. Y por trabajar también. También hay un impuesto porque usted trabaja. A los que trabajan les descuentan un impuesto. Y en ese tiempo ese niño decía: bueno, si la tierra es nuestra, ¿por qué tenemos que pagar tributo? Y estaban los soldados romanos ahí tratando, porque si alguien no pagaba, los soldados se lo llevaban preso. Y algún momento ese chico tiene que definir qué profesión va a seguir, qué oficio. Y le preguntó a su papá: papá, ¿puedo ser sacerdote? Y a lo mejor el papá le dijo: no puedes ser sacerdote, porque los sacerdotes son descendientes de Leví. ¿Y puedo servir en el templo? No puedes. ¿Qué puedo hacer? Y nosotros hace 2 semanas oramos por nuestros hijos. ¿Se acuerda? Por nuestros niños. Más importante que vaya a la universidad es que conozca a Jesús, para que no se pierda. Más importante que tenga un cargo importante, ¿de qué le sirve si no conoce a Jesús? Si pierde su identidad. Nosotros tenemos que cubrir a nuestros hijos, que ellos lleguen a lo máximo posible, pero que nunca se olviden que nuestra fuente de provisión es el Señor.
que algún día su profesión va a servir, no para hacer trampas, no para, ¿cómo le dicen cuando uno contrata a un hermano? ¿A un familiar? ¿Ah? Nepotismo, no. La iglesia no está para eso, para que me hagan favores. O sea, mis hijos van a estudiar para que me hagan favores. No. Hay que hacer las cosas correctas. La ley de Dios es perfecta, hermano. Yo cuando llegué a esta iglesia, mundano, estaba en la universidad y llegué por una necesidad, porque estaba perdido. Pero el reclamo de los jóvenes de esa época, nuestros papás no nos dejaron ir a la universidad. Y en esa época empezaron muchos a empezar a ir a estudiar a la universidad. ¿Y dónde están? ¿Cómo está su comunión con el Señor? Porque Dios es el que nos coloca, pero no podemos olvidar que Él es el que lo hace. Este chico tiene que escoger una profesión. Están los maestros, los sacerdotes, los escribas. ¿Cómo escoge una profesión? Y aquí nosotros igual. Si es un dilema para sus hijos, los que tengan hijos adolescentes. ¿Qué voy a hacer en la vida? Y alguien dice, abogado, son todos mentirosos. Me acuerdo que en algún momento nosotros decimos, ¿y qué profesiones son buenas para un cristiano? Político. Son todos corruptos. Comerciante, ladrón. ¿Sí o no? Entonces nuestros hijos dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer en la vida? ¿Cómo voy a servir? ¿Qué voy a hacer? Pero el problema que tenemos nosotros es que generalizamos. ¿Son todos los políticos corruptos? ¿Son todos los abogados mentirosos? No. ¿Todos los comerciantes ladrones? Bueno, este chico se dio cuenta que dedicarse a la religión, él sentía que ya no era algo bueno, porque las promesas de Dios de ser una nación no era cierto. De tener una tierra que era dueño de los romanos, no era cierto. Él vio que habían unos que cobraban impuestos. Y era un negocio eso. Y se ganaba plata. Y dijo, voy a ser publicano. Sí, pero le decía al papá, la gente no te va a querer. Porque vas a tener que cobrar los impuestos. Vas a tener que ir casa por casa cobrando los impuestos en los caminos. Yo no sé si usted sabe, pero ser publicano en el tiempo de Jesús era ser alguien impuro, traicionero, pecador. ¿Y cómo se llegaba a ser publicano? ¿Quién sabe? ¿Sabe que para ser publicano, Roma hacía una ley de reforma tributaria? Hizo una ley, astuto los romanos. Y ellos no cobraban los impuestos, pues. Ellos licitaban, pero no cualquier persona podía ser cobrador de impuestos. Tenía que ser una persona rica. Tenía que tener dinero. No podía ser alguien que no tuviera dinero, porque Roma decía, no, si no tiene dinero, no nos va a pagar. Ellos licitaban estos puestos. ¿Cuánto nos ofreces por este puesto? Y el publicano decía, tanto. Y ese publicano después arrendaba y contrataba a otros para cobrar los impuestos. ¿Qué impuestos se pagaban en el tiempo de Jesús? El de vivir, hacían un censo para saber cuántas personas, y cada persona tenía que pagar un impuesto por vivir, por sus propiedades, por hacer comercio, por usar los puentes, por usar los puertos. Cada vez que llegaba mercadería la contaban y había que pagar impuestos.
Y de esa parte del impuesto, un porcentaje iba al publicano. Voy a hacer un ejemplo para que quede más claro. ¿Dónde está mi hermano Rodrigo? ¿Estaba por ahí o no? Ya. Le vamos a pedir permiso más tarde, ¿ya? Pero vamos a usar su nombre. Vamos a pensar en una ley, una reforma nueva tributaria. Supongamos que aquí en Chile dice, ahora vamos a hacer una reforma tributaria para recaudar más bienes, porque el Estado tiene que solventarse. Esos impuestos en Roma solventaban al César, a los senadores, a los soldados y toda la estructura de seguridad. Esta es la reforma tributaria. Todos los que quieran trabajar, le vamos a dar un porcentaje. Usted tiene que estar ahí en su sector y ver quiénes comercian, quiénes venden empanadas, quiénes venden papas fritas, quiénes arriendan, quiénes generan dinero. Y usted lo que tiene que hacer, todo lo que usted cobre, le vamos a dar el 20%. ¿Cómo funcionaría esa reforma? Recaudaría dinero, ¿no? De todas las cosas que se hacen sin pagar IVA, sin pasar boleta, ¿cuánta plata se recaudaría? Mucha. Pero ¿qué pasaría si mi hermano Rodrigo acepta y dice, yo voy a estar en mi iglesia viendo quiénes hacen negocios medio raros y reciben plata y no pagan los impuestos? ¿Qué pensaría usted de Rodrigo? Traidor, ¿o no? Le llega a usted una plata, me la donaron. Ah, pero tiene que pagar impuestos. Recibe usted plata de acá y tiene que pagar impuestos. Hoy día en Chile, todos tenemos que pagar impuestos. Pero no se paga impuesto de todo. Con mi hermana hablamos, una pregunta que me hizo un jefe a mí en la SCD, me la hizo una pregunta, imagínense, estoy hablando del 2008. Me dice, Luis, que yo predicaba y hablaba del Señor y de la rectitud y las leyes. Y un día me dice, ¿el software que está en tu computador paga licencia? Era mi jefe. Yo le dije, no. ¿Y eso no es un robo? Sí. Es un robo. Pero lo normalizamos. En ese tiempo copiábamos los cassettes de los originales, hacíamos copias, ¿sí o no? Cuando salía un CD nuevo, un DVD nuevo, ¿quién quería pagar lo que valía? ¿Quién quería pagar lo que valía? ¿Quién quiere pagar las licencias de Office hoy día? Ah, ustedes son los fariseos que hablan y no cumplen. ¿Se acuerdan de aquí mismo en Lucas, un capítulo antes? Jesús habla de el publicano y el fariseo. ¿Por qué? ¿Qué hace el fariseo? Va al templo, dice, y ora, porque él confía en sí mismo como un santo, como un hijo de Dios. Señor, dice, yo no soy como este ladrón, ¿cierto? Adúltero, traidor. Yo diezmo, yo cumplo tus reglamentos. ¿Y qué hace el publicano? Es interesante porque ambos son descendientes de Abraham. El publicano también va al templo a orar. ¿Y qué dice el publicano? Sé propicio a mí, pecador. Porque reconoce que no todo está bien, que no todo lo que hacemos está bien. ¿Hemos conocido al Señor? Sí. ¿Todo lo que hacemos está bien? No. Cuando nos enojamos con los hermanos, cuando no le hablamos a alguien, cuando dañamos a alguien, cuando los miramos en menos, cuando nos entregamos ayuda. Interesante porque el fariseo dijo,
yo nunca entraría a la casa de un publicano, porque incluso todo lo que está ahí es sucio para mí, yo no lo tocaría. Hay dos personas que para los judíos eran terribles. Mujer, prostituta, terrible, o sea, lo más sucio de la sociedad. Hombre, publicano, lo peor de la sociedad. Y aquí vamos a entrar al grano. Porque la historia que les quiero contar es de Zaqueo, pues usted ya sabía, ¿o no? Algunos dicen que se hizo rico cobrando impuestos, pero no es así. Él ya era rico, si no, no podría cobrar impuestos. Tampoco quiero defenderlo, pero en general cuando uno lee de Zaqueo, todos dicen que era ladrón. Pero cuando él acepta a Jesús, hay una declaración buena de él. Porque si ya es cristiano y ya reconoce, él dice, si en algo he defraudado, está diciendo, yo al menos no siento que no he defraudado a nadie, pero si en algo le devuelvo cuatriplicado. El que se sienta, venga y cóbreme. Interesante, pero veamos la historia. Es cortita, ¿se acuerdan cuando la cantábamos? No la voy a cantar porque mi hija me dijo que no la cantara. Gracias, gracias. Habiendo entrado, mire, Lucas capítulo 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Paréntesis. Jesús ya se está dirigiendo a Jerusalén para ser crucificado. Y en ese último viaje pasa por Jericó. Acuérdense que la vez anterior dijo me es necesario pasar por Samaria, ¿cierto? Pero ahora pasa por Jericó. Y ahí lo recibe un ciego que se llama Bartimeo, que escucha que Jesús va pasando y él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo callaban y le decían, no, cállate, cállate. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y va donde este ciego y le devuelve la vista. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, jefe de los publicanos. Eso quiere decir que él no cobraba los impuestos. Él tenía gente que cobraba. Porque él había licitado a Roma y él se sabía pecador. Él sabía que eso a su pueblo no le gustaba. Él sabía que él, frente a lo suyo, era un traicionero. Porque el imperio estaba ahí y él estaba cobrándole a sus hermanos. ¿Por qué Zaqueo quiere ver a Jesús? Porque él es judío. Y él estaba ahí, ¿cierto? Desanimado. Porque todo lo que le enseñaron no se cumplía. Pero había una promesa más de los hijos de Abraham. Porque después de los reyes, ¿cierto? El pueblo de Israel fue sometido por Babilonia, ¿cierto? Después los asirios, después los griegos sometidos. Pero Dios le había dicho que si ellos se apartaban de Dios, iban a ser esparcidos. Y los profetas, ¿qué dijeron? Empezaron a aparecer los profetas. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Porque el día que ustedes se arrepientan, Dios los va a restaurar. Dios los va a volver a juntar. Y les dio una promesa. Los profetas hablaron de la venida del Salvador, de la venida de un Mesías que iba a venir a libertar al pueblo. Y esa era la promesa que aún Zaqueo esperaba. Como judío, él esperaba ese cumplimiento. Y dijeron, mire, y ahí están las redes sociales, porque Jesús era influencer. Porque cosa que hacía se masificaba. Jesús decía, no lo publiquen, no lo hagan, pero se masificaba a todas partes. Donde iba Jesús ya lo estaban esperando. Y las redes sociales empezaron a arder y viene Jesús a Jericó. Zaqueo quería ver esa esperanza muerta que tenía.
Jesús era realmente el Mesías. Sanaba enfermos, alimentaba a la multitud. Todos esperaban ese Salvador y Zaqueo quería ver a Jesús. ¿Usted quiere ver a Jesús? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo sabía quién era, que estaba perdido, que era pecador, que estaba alejado de las promesas de Dios, pero además había tanta gente y él era bajo de estatura, como dice mi hermana Gloria, mi hermana Ivonne, no era enano. Entonces yo cuando chico cantaba chiquitito así. No era enano. Pero lo que va a pasar cuando demos la obra, va a estar toda la gente aquí, el que se ponga ahí atrás no va a ver nada, po. Pero lo que me gusta es aquí que él, ese deseo, esa motivación de encontrarse con Jesús, él hace algo. Todas las personas, no todas, muchas, que se encontraron con Jesús, hicieron algo. ¿Qué hizo Nicodemo? Se fue de noche para ver a quién. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? Se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. ¿Qué hizo Bartimeo? Recién lo dije. Gritó desesperadamente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay una necesidad en Zaqueo y no sé qué. Bueno, si está la multitud, no, ya para qué. No voy a poder verlo. Pero Zaqueo vio más o menos el trayecto y dice que corrió. Corrió a un árbol y se subió. Esa es la creatividad, hermano. Encuéntrate con Jesús, busca a Jesús. Dice, y corriendo delante, subió en un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imagina la alegría de ese hombre? Baja, hoy voy a estar en tu casa. Que Jesús le diga a usted: voy a entrar a tu casa. ¿Se imagina un famoso? No sé, el que le gusta a usted, porque a lo mejor le gusta el futbolista, otro los cantantes, y que vaya a su casa y diga: yo quiero estar un rato en tu casa. ¿Usted se alegraría o no? Depende, porque a los que no les gustan los famosos, pero yo te digo a esos que les gusta sacarse selfie con los famosos, a eso. No, si entra a su casa, ¿usted se alegra o no? Sí, pues, y más encima que lo nombre, mire. ¿Quién le dijo el nombre a Jesús? ¿De esa persona? Jesús sabía su nombre. Zaqueo, bájate. Jesús sabe tu nombre. Sabe mi nombre. ¿Y sabe por qué lo baja? No sé si usted ha ido a ver partido de fútbol. ¿Se acuerda cuando jugaba Chile y no iba bien? Estábamos en la casa ahí y éramos de té nosotros, pues nosotros le decíamos: no, tenéis que sacar a ese. Oh, ¿por qué puso a ese? No, tenéis que sacar a este otro. No, pone a este. ¿Dónde estamos nosotros? En la galería, po. En la galería todos son buenos, ¿o no? Otra cosa es con guitarra, ¿o no? Para los que manejan. Está manejando uno y: ¿pero por qué hiciste eso? Para. ¿Pero por qué? Oh, maneje, po. O cualquier cosa, siempre que usted haga algo va a haber gente que lo aplauda y gente que lo critique. Pero Zaqueo está ahí, en el árbol, y en el árbol no le sirve, po. Jesús le dice: bájate, ahí en la galería no me sirves. Hermano,
Bájese. Dios no quiere observadores. Dios lo quiere en el terreno a usted. Dios quiere entrar a su casa, donde está mi privacidad. Lo que nadie más sabe está ahí en mi casa. Ahí quiere Jesús estar. Y nos faltaban los que dijeron: ¿cómo Jesús entra a comer si los fariseos no lo tocaban? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es amigo de ellos? ¿Por qué Jesús entra a esa casa? Y me gusta porque Jesús dice que Él no viene a los que están sanitos. Porque algunos se atreven a decir que lo que tenía que haber hecho Jesús, cuando lo vio arriba: bájate al tiro. ¿Por qué estáis cobrando impuestos? ¿Ah? ¿Por qué estás robándole a tus hermanos? Corrige tu actitud. ¿No algunos somos así? ¿Por qué Jesús no fue así? Porque Jesús quiere tener una relación con Él. A nosotros a veces no nos interesa la relación, nos interesa la verdad nomás. Entonces le tiramos la verdad al otro, porque no nos interesa relacionarnos. Pero la misericordia viene atada de la verdad. Esas cosas van juntas, misericordia y verdad. Jesús entra a la casa de Zaqueo. Él descendió a prisa, se apuró y le recibió con gozo, con alegría. Váyase al momento que usted recibió a Jesús. ¿Cómo cambió su vida? ¿No se alegró? ¿No sintió gozo? ¿No sintió deseo de correr y decirle a todo el mundo que usted había aceptado a Jesús en su corazón, que había sido perdonado? Entonces Zaqueo, dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Generosidad. Imagínense la mitad de lo que tenía ese hombre. Algunos creen que Zaqueo tenía las manos cortitas, pero no. Zaqueo agarra su riqueza y la divide. Y dice la mitad, mire la mitad. ¿Cuántos hay aquí que el Señor se encontraron con Jesús y quisieron regalar al tiro la mitad de sus bienes? ¿Cuántos aquí? Amén. ¿Usted regaló la mitad de sus bienes? Y dice: y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. ¿Sabe lo que me dice ahí? Que hubo un arrepentimiento de verdad, genuino, un encuentro con arrepentimiento. Mire, no lloró, no hizo puchero, no gritó, actuó. Su vida fue transformada. Conocer al Señor. Ay, Señor, no, ¿por qué yo? No, Él entendió y actuó. ¿Eso hizo usted cuando conoció al Señor? Yo siempre contaba esta historia. Un trabajador que llegó tarde a su trabajo. ¿Conocen esa historia, no? Muy tarde. Y el jefe le pregunta: ¿por qué vienes llegando tan tarde? Lo que pasa es que tuve que cruzar la autopista a pie. Y cuando iba cruzando no me di cuenta y pasó un camión y me atropelló. Y el jefe lo mira. No se te nota nada. Si te atropella un camión, deberías estar en el hospital, machucado, todo. ¿Cuántos de ustedes se encontraron con Jesús? Le hago la misma pregunta. ¿Saben quién es Jesús? El Rey del universo.
el Dios Todopoderoso. Si te encontraste y te encontraste con Jesús, tu vida tiene que reflejar algo. Me encontré con Jesús y seguí igual. Tu vida no puede ser igual. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Algunos ya las traen de vuelta, pero las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Yo no sé si usted ha sentido gozo, alegría, pero las cosas que más en mi vida me dieron gozo, alegría, fue cuando me casé. Lloré cuando me casé. Mi esposa estaba al lado, pero lloré porque pensé que nunca me iba a casar. Y en realidad, antes de conocer al Señor, no me quería casar. Lloré cuando supe que iba a ser padre. Y lloré y me alegré cuando el Señor vino a mi corazón. Zaqueo se arrepiente y hace algo. La Biblia dice: el que robaba, no robe más, sino que trabaje. Nos cuesta eso, ¿cierto? Que trabaje haciendo con mano lo que es bueno, para que tenga con ello, ¿cierto?, que compartir con los demás. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. El que robaba, no robe más. Ese ya lo leí. En el libro Números dice: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y en Romanos dice: pagad a todos lo que les debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, el respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Usted le debe algo a alguien? ¿Usted dañó a alguien? Porque nos acordamos cuando nos dañaron a nosotros, pero nos acordamos cuando nosotros dañamos a alguien. Hizo las paces, restituyó. La ley decía que había que restituir, y ese 20% era devolver con el 120%. Zaqueo devolvió 4 veces. 4 veces. Quiero decirle una cosa: el mensaje del Evangelio no ha cambiado. Jesús todavía quiere entrar en tu casa. Zaqueo era un judío. Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Él también tenía que participar de esta salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿La salvación vino a tu casa? ¿Falta alguien? ¿Vino y se fue? ¿O está la salvación en tu casa? Voy a terminar. Zaqueo sabía que era pecador. Lo reconocía, que a pesar de ser descendiente de Abraham, estaba perdido. ¿Sabe lo que significa el nombre Zaqueo? ¿Ah? Mi hermana Ivonne sabe. ¿Qué significa? ¿No? ¿Mi hermana Gloria? Puro, inocente, apartado del pecado. No. Tenía nombre de que vivía, pero estaba
usted dice que aceptó a Jesús. Tiene nombre de que vive. Pero reconoce que lo necesita todos los días. ¿Qué hace para buscarlo? Zaqueo corrió y se subió a un árbol. ¿Qué hace usted todos los días? Zaqueo cambió su rumbo. Todo lo que había hecho malo lo restituyó. Eso que no quería que le hicieran. ¿Y nosotros restauramos el daño que hicimos? ¿Pagamos? ¿Perdón? ¿Devolvimos? ¿Hay alguien que todavía usted no lo pueda ver? ¿Lo dañó? ¿Restituyó? ¿Devolvió? ¿Cuándo pediste perdón la última vez? ¿Le hizo usted daño a alguien? ¿Peleó con alguien? ¿Discutió con alguien? ¿Está a cuentas? Porque esa es la vida cristiana, la transformación real. Zaqueo, cuando era pequeño tal vez le dijeron, mira, llevamos 400 años que no sabemos nada de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin que pase algo de Dios? Dios no quiere una selfie. No quiere que usted ponga, es lindo porque es publicidad para nosotros. Aquí en la iglesia, yo pongo aquí en la iglesia. Pero Dios no se conforma con eso. Que usted ponga aquí en la iglesia. Dios quiere que se baje del árbol. Porque Él quiere entrar en tu casa. Estamos perdidos en Jesús. Yo no sé si usted se siente bien. A pesar de ser cristiano, hay muchos que podrían estar perdidos, haciendo lo que no agrada al Señor. Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús lo vio a él. Un día, cuando yo era joven, apartado del Señor, no tenía idea, mi hermana me habló del amor de Dios. Estábamos solos. Y yo era duro. Estaba en la universidad, estudiando. Yo tenía un futuro. Y un día me dice, ella empezó a venir a la iglesia, Mari empezó a venir a la iglesia, después Kiki empezó a venir a la iglesia. Y un día me dice, voy a presentar a mi hijo. Max estaba pequeñito. Y en mi corazón había necesidad. Escuchaba siempre yo ahí una persona que era muy cristiana, según ella, y no me quería mucho. Y ponía la música de Charlie Busto. Y hay una canción que hasta el día de hoy me llega. Necesito de ti. Y yo como Zaqueo dije, voy a ir a mirar a ver qué pasa. Lo que yo no sabía, me estaba mirando a mí. Y Él entró ese día en mi corazón. Dios no quiere que nadie se pierda. Y vamos a orar. Porque se nos olvida que necesitamos del Señor. Necesitamos vivir con el Señor, respirar del Señor. Cada día. Si has olvidado eso, si has olvidado lo que es estar con el Señor, si te has alejado. Zaqueo tenía la bendición porque era hijo de Abraham. Tú aceptaste a Jesús, pero no sé qué tan cerca estás de Jesús. Padre,
nos presentamos, Señor, en este día